La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como siempre, su hermana y amiga Jocelyn Rivera, desde este su espacio Liderazgo Punto Clave. En esta ocasión continuamos con las reflexiones bíblicas y queremos compartir una que tiene un tema sumamente importante y que espero que esté edificando a cada persona que la pueda ver, que la pueda escuchar, como me ha edificado a mí, de verdad que sí. El tema es, lo que tenemos es suficiente. Lo que tenemos es suficiente y está basada en el libro de los Hechos, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y ahora vamos a ver qué dice este pasaje bíblico. Y dice de la siguiente manera. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando en los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al instante fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alababa a Dios. Y sabían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y fueron llenos de asombro y admiración por lo que le había sucedido. El tema es, lo que tenemos es suficiente. Es importantísimo, señores, resaltar que de acuerdo al versículo del 1 al 3, este hombre tenía una importante necesidad. Y Juan y Pedro iban de camino hacia el templo para orar, donde había un cojo de nacimiento que era traído a diario para pedir limosna a los que le entraban a la iglesia. El cojo miró a Juan y a Pedro y le empezó a pedir limosna a lo que él estaba acostumbrado. La necesidad de sobrevivencia hizo al hombre cojo hacer lo posible para recaudar fondos para su sustento. Había una necesidad. Y justamente el encuentro de estos hombres de Dios con el cojo era el inicio de un cambio de vida radical en la vida de este hombre. Nosotros, tú, yo, cada cristiano, cada creyente, tenemos que ser agente de cambio, tenemos que ser agente de Dios. ¿Para qué? Para transformar a este mundo a través de ¿qué? Del mensaje de Cristo. De ahí la importancia de que tenemos que aprender a identificar las necesidades de las personas que están en nuestro alrededor, que están en nuestro contexto, que están en nuestras comunidades, que están, ¿por qué no?, en nuestras iglesias. Porque tal vez el encuentro con nosotros, portadores de la esperanza del mensaje de Dios, puede ser ese encuentro que le va a cambiar de forma completamente radical la vida a esa persona que se encuentra en necesidad. La necesidad está a nuestro alrededor. Hay muchísima gente que necesita llegar y poder escuchar que Dios puede cambiar su vida, que Dios puede satisfacer sus necesidades. Vamos a pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que podamos ver la necesidad que hay
en nuestro entorno. Y justamente muchas veces pensamos que no tenemos para suplir las necesidades de tanta gente, que no podemos. Sin embargo, tenemos que tener la conciencia de que lo que tenemos, señores, es suficiente. Y tenemos que saber que lo que tenemos es lo que la gente necesita. Y eso lo vemos en el versículo del 4 al 8. Al escuchar el hombre cojo, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Cuando justamente ellos lo vieron, cuando lo vio Juan, cuando lo vio Pedro, cuando se fijaron en ellos, le pidieron que lo mirara. Y él miró, pensando que iba a recibir dinero. Él pensó, voy a recibir el dinero que me va a permitir sobrevivir este día. Lo miró con esa expectativa, lo miró con esa esperanza. ¿Cuántas veces la gente no tiene conciencia de cuál es realmente su necesidad y cree que sus necesidades están solamente en las cosas económicas, en las posesiones materiales? Pero Dios tenía muy pendiente cuál era la verdadera necesidad de este hombre y utilizó sus discípulos para satisfacer esa necesidad. Para la sorpresa de este hombre, estos discípulos fueron movidos a compasión. ¿Y nosotros estamos siendo movidos a compasión? ¿O por el contrario, nos relacionamos con los demás, nos relacionamos con los necesitados, nos relacionamos con los vulnerables a partir de nuestra indiferencia y no a partir de nuestra compasión? Una pregunta importante. Estos hombres de Dios fueron movidos bajo la compasión y la guianza del Espíritu Santo. Juan y Pedro no tenían dinero, pero sí tenían el mensaje y tenían el poder de Jesús. Tal vez no tenemos dinero, o todo lo contrario, tal vez sí tenemos dinero, pero no tenemos el poder de Jesús. ¿Qué estará pasando con nosotros los creyentes de este tiempo? En fe le hablaron sanidad sobre sus pies y sus tobillos, y estos fueron afirmados por el poder de Jesucristo y la autoridad del nombre de Jesús. Muchísimas veces pensamos que necesitamos mucho dinero para poder impactar la vida de la persona, pero podemos usar lo que tenemos a nuestra disposición para llevar el evangelio y el poder de Cristo, para impactar la vida de la gente. Lo que tenemos es suficiente para cambiar la vida de la gente, para transformar la vida de la gente. El mensaje del evangelio es suficiente. Nuestro modelo de vida es suficiente. Y eso tenemos que tenerlo muy, pero muy claro. Lo poco o mucho que tenemos es suficiente para acompañar a los necesitados, para acompañar a los vulnerables, para hacer respuesta a los que no tienen esperanza, para hacer respuesta a los que están envueltos en problemas, en dificultades, en adicciones, para que sean liberados. Es suficiente lo que tenemos. Y justamente el nombre de Dios será glorificado. Esto lo vemos en el versículo 9 y 10. Cuando el cojo recibió su milagro, de una vez más poder caminar, bajo agradecimiento, él comenzó a saltar y alabar a Dios. Increíble. Cojo de nacimiento, lo tenían que llevar, ahora empezó a caminar sobre sus pies. No digo yo empezar a brincar, a saltar y a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Al ver las personas que pasaban por el templo, al hombre cojo, ahora andar, se quedaron asombrados por lo que había pasado. Definitivamente, Jesús transforma la vida de las personas que lo escuchan y creen en Él y lo aceptan. El que acepta el mensaje de Jesús, necesaria y obligatoriamente, su vida será transformada. Dios es glorificado cuando predicamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hay preguntas importantes que tenemos que hacer, recordando que lo que tenemos es suficiente. Una de ellas es, ¿cuáles temores reales nos alteran, logrando que no ejecutemos nuestro servicio hacia los demás? ¿Qué nos impide, diría yo, poner al servicio de Dios, al servicio de los demás, lo que tenemos? ¿Qué nos impide?
¿Qué nos impide dar nuestro testimonio del trabajo que Dios ha hecho en los diferentes contextos, del trabajo que Dios ha hecho en mi vida, del trabajo que Dios ha hecho en mi familia? ¿Qué nos está impidiendo compartir lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Cuáles situaciones impiden que utilicemos los dones que hemos recibido para ensanchar el reino de Dios? ¿Qué te impide poner tus dones, tu talento, tus capacidades, tu tiempo, tus recursos para que el reino de Dios sea ampliado? ¿Qué te lo está impidiendo? ¿Quiénes son los marginados que están a nuestro alrededor? ¿Quiénes son los necesitados que están a nuestro alrededor? Y sencillamente nosotros no lo estamos viendo. Recuerda que el tema de esta reflexión es: lo que tenemos es suficiente. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que a partir de este momento, si tú no estabas consciente, tú empieces a estar consciente que lo que tú tienes es suficiente para proclamar el mensaje de salvación y para modelar la vida de Jesús a favor de los más necesitados. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si te ha parecido edificante esta reflexión, por favor, compártela con todo tu contacto. Muchísimas gracias y seguimos reflexionando, porque justamente la palabra de Dios tenemos que aprender a reflexionarla y pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo, sobre todas las cosas, nos ayude a implementarla. Dios te bendiga y muchísimas gracias. Jocelyn Rivera, desde este tu espacio, liderazgo.clave.